datos interesantes. Cuando uno se pregunta, las células de Sertoli, unas células muy grandes, que esas células terminan sirviendo de andamio, ¿sí?, a las demás para que se vaya dando el proceso de desarrollo. Hay factores, ese es el factor neurotrófico derivado de la glia. ¿Cómo así neurotrófico? Tiene que ver neuro esto acá. No, pues sencillamente se descubrió inicialmente una molécula y se pensaba que solamente funcionaba en el sistema nervioso. Con el tiempo pudieron los investigadores ver que había esa misma molécula en otros lugares, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esto es las espermatogénesis en un proceso continuo, comienza después de la pubertad. Hay unas células que se especializan, ¿sí?, las espermatogonias, que se pueden autorrenovar para tener un pulso. Yo creo que esa es una de las ventajas también de los hombres, ¿no? Nosotros podemos aportar esperma viable hasta una avanzada edad. Y ahí ustedes conocen al señor de 70 años, ¿cierto?, que encuentra a una muchacha se enamora profundamente de él, ¿sí?, y tiene una vida feliz durante unos años, y después ella también queda feliz con la pensión. Entonces, eso pues, incluso te deja un recuerdo. ¿Cuál? Juan Sebastián. Juan Sebastián, a los 2 añitos de nacer Juan Sebastián, su papá ya no está con nosotros. ¿Sí? Gracias a que este señor de la pensión puede autorrenovar sus células espermatogoniales hasta avanzada edad. ¿Sí? Cosa que no pudo, pues lamentablemente las chicas pues llegan a la edad de más o menos 50, 51, 52 años y no logran renovar su célula madre para hacer más ruidos, que esto se acaba ahí. Ahí está pues el rollo acerca de se produce una hormona y esa hormona puede ser, o ese ligando puede ser tener un receptor en las células madres espermatogoniales para que estén desarrollando la mitosis y se estén multiplicando. Las células de receptores expresan receptores para factores de crecimiento. Aquí está la célula de Leydig, ¿cierto? Ustedes, pues la célula de Leydig no está dentro de las paredes del túbulo seminíferos, está incluso después de la lámina basal está la célula de Leydig, ¿sí? Está muy cerca a los vasos sanguíneos y bueno, ya saben ustedes qué es lo que hacen estas células de Leydig, ¿no? Se encargan de producir andrógenos, testosterona. Correcto. Pero también hay unas células que llaman aquí las células mioides, una célula mioide mío significa músculo, y oides que significa parecido, son células con actividad contráctil. Claro, eso permite que la estructura del túbulo seminífero se contraiga y se eyecte un volumen como espermatozoides. También es la LH y la presión. Sí, claro, ahorita vemos esa parte que ustedes ya conocen súper bien, pero pues aquí la recordamos. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya ustedes podrán darse cuenta de algo y es que, bueno, lo vamos a ver ahorita, pero esta parte va a ser la luz y realmente lo que va a pasar con las células es que van a irse diferenciando en la medida en que se van dirigiendo hacia la luz. De forma tal que las formas más maduras están cerquita de la luz y las formas más inmaduras están cerca de la lámina basal, ¿sí? Y eso es una cosa, ¿no? La otra es que la colita siempre está hacia la luz, o sea que lo último que se despega de esa estructura es la cabeza del espermatozoide, ¿sí? Muy bien, ahí está. Allí está pues la famosa barrera hematotesticular, ¿sí? Y bueno, miraremos ahorita cuáles son las implicaciones de eso. Protección inmunológica. Esto ya lo saben también, saben que este proceso está controlado por hormonas. Las hormonas más importantes son la LH, que actúa sobre las células de Leydig, estimulando la producción de testosterona. La FSH actúa sobre las células de Sertoli, ¿sí? Obviamente para que las células de Sertoli soporten el proceso de espermatogénesis y espermiogénesis, ¿sí? Y que estas LH, FSH, lo mismo que en las damas, que son hormonas producidas a nivel del hipófisis, ¿cierto? De las células gonadotróficas de la hipófisis, y ellas bajo el control de una hormona hipotalámica, la GnRH, o hormona liberadora de gonadotropina. Eso es lo mismo.
somatotropina. Sí, la de crecimiento. Es la de crecimiento, tiene otras funciones. Ahí no tiene también función en la parte del crecimiento, digamos, Pues de pronto, pero no específicamente de la espermatogénesis, ¿no? Pero de pronto los procesos subsiguientes sí. Y lo de siempre, para cada hormona, las hormonas tienen otras actividades, entonces esta se les reconoce por el crecimiento como tal. Bueno, ahí está, ustedes saben que hay hormonas de varios tipos. LH, FSH son hormonas esteroideas o peptídicas. Muy bien. ¿Sí? Estrógenos, progesterona, aldosterona, son hormonas esteroideas. Muy bien, listo, eso ya lo sabemos. Ok. En este caso, por ejemplo, la FSH tiene una participación más amplia en la espermatogénesis, a diferencia de la LH, que solamente regula una actividad. La FSH regula un abanico mucho más amplio de actividades allá desde las células receptores. Esto es lo que ustedes ya saben acerca de la meiosis, que da como lugar pues las espermátides, no los espermatozoides, sino las espermátides. Esta se diferencia a través del proceso de espermiogénesis para dar lugar a los espermatozoides. Hablemos de la capacitación ya. ¿Sí? Hace un rato yo les mencionaba que no es suficiente con la eyaculación, ¿sí? No es suficiente con ello, sino que se necesita todo un proceso previo. ¿Sí? Ese proceso previo corresponde a la capacitación espermática y mire la definición, está bastante clara, gracias a Dios. Proceso para adquirir la capacidad de penetrar la zona pelusa. Tiene que haber varias cosas previas. Una de las cosas que tiene que suceder es que el espermatozoide tiene que adquirir la habilidad de poder moverse en el medio adverso para poder alcanzar al óvulo. Eso es parte de la capacitación. Pero también es parte de la capacitación que se forme la estructura del acrosoma. Ya que en este sentido, pues, la formación del acrosoma y la adquisición de una capacidad de movimiento son elementos fundamentales de eso que llamamos capacidad. Sí. Yo ahorita me refería a lo de la capacitación de la fertilización porque yo pienso que digamos, si no están aptos, digamos, el espermatozoide no podría entonces penetrar en la zona pelúcida. Aunque como tú ahorita me dices, también sí, aunque esté bueno, sí, claro. Claro, pero el comentario que hicimos ahorita obviamente no debería entenderse como tenemos un espermatozoide muerto y igual va a llegar al lugar de destino, no, sino a una serie de digamos, manipulaciones de laboratorio para poder obtener de ese espermatozoide, así esté muerto, su núcleo, su información genética y ya, ¿cierto? Esos son como más arreglos o diseños experimentales. La capacidad de penetrar la zona pelúcida va a requerir varias cosas. Allí lo que tiene que ver con la adquisición de la capacidad de poderse mover va a tener que ver con esas cosas. Activación de sistemas como la amilato ciclasa, que es la enzima encargada de catalizar la formación de la MP cíclica. El MP cíclico es un segundo mensajero, ¿cierto? Y pues el MP cíclico va a servir para activar maquinaria intracelular, como por ejemplo la proteína dependiente de la MP cíclico. Ahorita lo vemos. Fosforilación de proteínas espermáticas por esa enzima y eliminación del colesterol de la membrana espermática. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados de la capacitación? 1. Actividad espermática e hiperactividad o activación e hiperactivación. Básicamente se traduce en el movimiento del flagelo, en el movimiento de la cola. Como vamos a ver, inicialmente los espermatozoides sí tienen una capacidad de movimiento, pero es un movimiento muy aleatorio. ¿Sí? No pareciera estar dirigido a un objetivo. Después de que desarrollan hiperactivación, la cola y el espermatozoide como tal ya parecen estar moviéndose en alguna dirección. Esa es la diferencia entre activación e hiperactivación. ¿Qué más? Pues facilita la penetración en medios viscoelásticos, como el moco que hay en el oviducto o la matriz del cúmulo óforo. ¿Sí? Eso es lo que va a resultar. Obviamente, si el espermatozoide ha desarrollado un acrosoma y está bien equipado con las enzimas hidrolíticas, pues va a poder penetrar esa zona. Si no, le va a quedar muy difícil. Y hay algo más, la repenetración. Espermatozoides recuperados del espacio periuterino, condiciones experimentales, es decir,
Los investigadores bajo microscopio pueden localizar espermatozoides ahí en el espacio periuterino, pueden retomarlos, pueden volver a ponerlos en contacto con un óvulo y ese espermatozoide que estaba ahí como atascado, estaba como decimos encunetado en el espacio periuterino, vuelve otra vez a adquirir la capacidad y puede penetrar y de pronto él mismo podría fertilizar, ¿sí? Entonces, esto es parte de la capacitación, permite eso. El acrosoma, pues la movilidad no es lo único necesario para la penetración, es posible que haya mucho movimiento y aún así, si no hay liberación de enzimas hidrolíticas, no va a ocurrir esa eliminación de material para que pueda pasar. Ahora, algo muy interesante, ¿no? Pareciera ser que el acrosoma solo funciona ahí en la zona pelúcida, solamente funciona para penetrar esa parte. Porque, ¿qué es lo que se ha visto? Que para penetrar la unión tubovárica, el acrosoma tiene que estar intacto. Es decir, cuando se toman cromosomas que ya tienen reacción acrosómica, es decir, que ya hicieron exocitosis del acrosoma y liberaron enzimas, y lo ponen antes de la unión tubovárica, ese espermatozoide que ya no tiene acrosoma no puede pasar, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que debe existir una interacción, pero esa interacción ahí a nivel de la unión tubovárica no se consume al acrosoma. Es algo así como reconocimiento y siga, sin que se haya dañado o sin que haya habido reacción acrosómica, ¿sí? Es necesario que estén intactos. Precisión, acrosoma, reacción acrosómica. Frecuentemente esto genera confusión en los estudiantes, sobre todo el día del parcial, ¿sí? Acrosoma, reacción acrosómica. El acrosoma viene con el espermatozoide que se ha especializado previamente, ¿sí? Y solamente va a ocurrir reacción acrosómica cuando haya habido una interacción entre el espermatozoide y la zona pelúcida. Ahí, ¿sí? ¿Cuándo decimos que hay reacción acrosómica? Cuando el espermatozoide pierde su acrosoma. Reacción acrosómica es que el espermatozoide pierda el acrosoma, que se lo gaste, ¿sí? Porque pues a veces le pasa a uno que piensa que un espermatozoide con acrosoma entonces es equivalente a un espermatozoide con reacción acrosómica. No, es todo lo contrario. Si tiene acrosoma quiere decir que está sin estrenar, ¿sí? Si ya no tiene, quiere decir que se gastó el acrosoma. ¿Y eso qué quiere decir? Que hubo reacción acrosómica, ¿sí? Que hubo reacción acrosómica, ¿sí? Muy bien, pregunta importante. Una de las formas para Erika que le gustaba preguntar sobre esto es, entonces, si un espermatozoide ya ha sufrido la reacción acrosómica, ¿puede o no puede fertilizar? La respuesta es que como la reacción acrosómica le sirve para encontrar camino a través de todos estos materiales, si el camino ya está previamente allanado, ese espermatozoide, así ya no tenga su acrosoma, es decir, así ya haya tenido reacción acrosómica, podrá pasar a través de ese camino dejado por otros y fertilizar, ¿sí? Es decir, él solo necesitaba el acrosoma para él abrirse camino por sí mismo. Pero si encuentra un camino previamente abierto, él por ahí va y puede fertilizar. Pregunta de parcial. Entonces, siendo así, si esto es así, entonces la reacción acrosómica es indispensable para la fertilización. No. La respuesta sería no, ¿cierto? No es indispensable. Claro, pues si todavía no ha habido nada, pues va a ser muy difícil. Pero si ya ha habido trabajo previo, ese espermatozoide puede aprovechar el trabajo previo y fertilizar. Bueno, ahí hay algunas cositas, es simplemente una imagen para recordar ideas. Inicialmente, bueno, factores a considerar: los espermatozoides se unen a células epiteliales a nivel del istmo, muchos se quedan atascados allí. Hay un reservorio de esperma viable por unas horas o pocos días, así que era lo que hablábamos anteriormente, los espermatozoides no mueren ahí mismo. Por esa razón es imposible precisar el momento de la fecundación, ¿sí? La hiperactivación como un fenómeno importante del movimiento del espermatozoide, la migración del espermatozoide a través de la ampolla, espermatozoides que atraviesan el moco viductal, la matriz de cómulo y la zona pelúcida que rodea al óvulo. Estas son algunas de las actividades que hay que tener en cuenta.
no se impresionen con ese rollo, realmente si se dan cuenta son lo mismo. Voy a mostrarles que tienen muchas cosas en común. ¿Sí? Son dos procesos, unos que los llaman los eventos rápidos, otros que los llaman los eventos lentos. Todos tienen lo mismo. ¿Qué tienen de lo mismo? Tienen esta molécula que está acoplada a la membrana, le llaman saciclo, pues para que lo entiendan mejor, es básicamente una enzima tipo adenilato ciclasa. ¿Sí? ¿Qué hace una adenilato ciclasa? Coge el AMP y lo convierte en AMP cíclico. Tanto sucede en los eventos rápidos como en los eventos lentos, igualito. ¿Qué más se ha podido descubrir? A propósito de lo que tú decías, mira, bicarbonato. O sea que el bicarbonato que puede entrar al espermatozoide, al interior del citoplasma, puede activar a esta adenilato ciclasa. El resultado de la adenilato ciclasa es AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero, una molécula que va y se le pega a una enzima o a una familia de enzimas que se llaman las enzimas proteínas A, o en español, sinasas dependientes de AMP cíclico. ¿Y qué hace una sinasa? Fosforila sustratos, diferentes proteínas, etc. Y eso va a terminar contribuyendo al desarrollo de motilidad. Los mecanismos pues todavía falta mucho por estudiar y se conocen más desde una perspectiva cualitativa, cuánto, cómo, qué más hay. Esto, si ustedes ven, es exactamente lo mismo que hay acá. Simplemente estamos quizá haciendo como especificación, mientras que acá hay un transportador de bicarbonato para que el bicarbonato ingrese, acá no hay un transportador exclusivo, sino que más bien un cotransportador sodio-bicarbonato. Entonces el sodio ingresa y el bicarbonato también, la carga positiva del sodio y la negativa del bicarbonato se compensan, ¿sí? Y esto pues, digamos, es el mecanismo que los diferencia. ¿Qué otra cosa diferencia? Pues que en el proceso parece que se necesita también, no solo bicarbonato, sino calcio, otro segundo mensajero, solo que a diferencia del AMP cíclico que se une aquí a la proteína A, lo que hace el calcio es estimular la adenilato ciclasa, ¿sí? ¿A través de qué? Nuevamente, por ejemplo, aquí se han descrito este tipo de canales, los CAT-SPEC para los fenómenos rápidos, ¿sí? Y un canal de calcio convencional para los eventos lentos. ¿Qué más hay? Pues de esta enzima hablamos creo que la vez pasada, pero si no es así, pues volvemos a hablar. Fosfodiesterasa, ¿sí? ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Pues coge el AMP cíclico que había sido resultado de la catálisis mediada por la adenilato ciclasa y hace lo contrario, o sea, convierte el AMP cíclico otra vez en AMP no cíclico. Entonces, ¿qué hace esta fosfodiesterasa? Bloquea todo ese proceso. Pero claro, cuando vemos el balance de lo que ocurre en el espermatozoide, por lo menos mientras está todavía en el tracto reproductivo masculino, pues el resultado neto es facilitar todo el proceso de maduración. Miren que acá el desenlace en los famosos eventos rápidos, me imagino yo que los investigadores logran registrar cambios rápidamente, pues se diferencian de otros que pueden tomar más horas de estadías, ¿no? Que no solamente implican mejorar la motilidad del espermatozoide, sino que los espermatozoides que han sufrido estos eventos se mueven de una forma mucho más dirigida, es decir, ya no se mueven de forma aleatoria, sino que parece que se dirigen a algún lugar. A ese fenómeno ya no le llamamos simplemente motilidad, sino motilidad hiperactivada. Y ahorita vemos un poquito como de qué es lo que sucede. ¿Qué más hay? Tipos específicos de proteínas, en este caso, son residuos de tirosina, uno de los aminoácidos favoritos para la fosforilación, es la tirosina. Y bueno, la preparación para la reacción acrosómica, que implica sobre todo que haya una migración de este complejo de Golgi cerca de la cabeza. ¿Dónde está esa? Está cerca de la membrana, es una proteína que está del espermatozoide. La membrana plasmática del espermatozoide. ¿Qué más se ha descrito? Se ha descrito que es un fenómeno de flujo de colesterol. Ustedes saben que en la membrana hay colesterol, es el responsable de la fluidez de la membrana en ese modelo de Sicker y Piccoli, es el responsable. Entonces, eventos rápidos, eventos lentos, ¿cuáles terminarían siendo más importantes? Los eventos lentos. ¿Por qué? Porque los eventos lentos, ¿qué les estará pasando?
Sí, años. Sí, algo más. Sí, sí. Ah, bien. Ah, no, yo no tengo problema. Bueno, les cuento que estos dos artículos son chéveres, no son tan viejitos, porque pues una de las cosas que a uno más le llama la atención es ¿y cómo sabe el espermatozoide a dónde ir? ¿Sí? O sea, el espermatozoide pudiera simplemente quedarse dando vueltas en la vagina, ¿sí? Y conversar entre ellos y decir, no pase que eso haya es una masacre, ¿sí? Estar advertidos, ¿sí? ¿Cómo es que no logran advertirse? Debe haber una fuerza muy poderosa que los atrae. Así como sucede en la vida real, ¿no? Así, igualito. Entonces, a uno le dicen los amigos que no, y uno que sí. En fin. No, hombre, que no, que allá no, que con ella no, hombre. Y ustedes dele. De berracos, ¿ah? Qué cosa tan impresionante. Como las polillas con la luz. Es impresionante. ¿Cómo es? No, mi mamá dice otra cosa, como las cucarachas. ¿Sí? Como las cucarachas, que ella con la escoba para afuera y las cucarachas para adentro. Así. El amor. Bueno, listo. Ok, entonces he investigado dos cosas. Uno, ¿cuál es esa señal? ¿Sí? ¿Quién atrae al espermatozoide a ese lugar? Todavía no se sabe quién la... Dejamos la puerta abierta. Quedaron bastante tiernos. Bueno, muy bien. Entonces, con respecto a la señal, no se sabe bien cuál es la señal, pero hasta el momento la literatura disponible dice que la señal es progesterona. O sea que producida por... sí, claro, podría ser, ¿no? Podría ser, en este caso, hay todavía un cuerpo lúteo, pues que podría estar, pero entonces si es producida por el cuerpo lúteo, ¿hacia dónde estarían dirigiéndose los espermatozoides? Hacia los ovarios, ¿no? Y eso no es lo que sucede, ¿no? Entonces, parece que las células, estas células nodrizas que cubren al huevo tienen cierta capacidad de producir algo de progesterona que sí sería que estaría atrayendo al espermatozoide, ¿sí? Ese es uno. Ahí dice producido por las células del cúmulo óvulo, ¿sí? Ok. ¿Cómo funcionaría? Funcionaría como una molécula que atrae. ¿Recuerdan que con el doctor Telles ustedes el semestre pasado vieron el fenómeno de quimioatracción, ¿cierto? ¿Sí? ¿En qué consistía? En que se producen unas sustancias en la respuesta inflamatoria y unas células tienen receptores de esas sustancias. Entre más cerca, más afinidad de la molécula y esta célula, y entonces la célula puede llegar al lugar de la lesión, ¿sí? Se puede mover. Eso se llama quimiotaxis. Pues aquí también habría una especie de quimiotaxis. Entonces, lo que se propone es que la progesterona serviría como esa señal, ¿sí? Como esa señal que le dice a los espermatozoides, uy, ¿a qué huele? Obviamente no el perrito. No, estoy hablando de la clase en sí. Entonces, ¿a qué huele? A progesterona. Y empezaría a dirigirse el espermatozoide en dirección a la fuente de esa molécula, que sería la progesterona, y sería pues obviamente el huevo, ¿sí? Lo otro es, ustedes siempre han visto en los videos, sobre todo en los videos españoles, que dicen, y allí van los espermatozoides, esperanzados en fertilizar al huevo. Entonces muestran todos los espermatozoides, pero a la lata, y los muestran nadando, totalmente decididos a llegar al huevo. Pues esa imagen es falsa, ¿sí? No recuerdo en cuál de los dos, pero creo que es este. En este artículo, para quienes estén interesados, hay una simulación de cómo sería el movimiento de los espermatozoides para llegar a ese lugar. Y todo alejado de la linealidad, es decir, no parece que los espermatozoides nadaran, ¿sí? Para llegar hasta allá, hasta el huevo, sino que ellos más bien estarían formando un patrón de movimiento un poquito caprichoso. Ahorita más o menos les muestro y Profe, escuchemos entonces, digamos, si el óvulo no está en el endometrio, digámoslo así, entonces, ¿qué los atraería a ellos? Me imagino que estás pensando en alguien. ¿Quién? No, o sea, digamos, el óvulo debería estar en el endometrio como un blastocis, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos hablando de los espermatozoides, por lo tanto todavía no hay blastocisto. ¿Sí me hago entender? Sí.
lo que hay es un huevo que fue capturado por una fimbria, pero el huevito está allí, él no tiene diferenciación interna, solamente un huevito con un líquido, con una matriz, con unas células nodrizas, y está vagando por las trompas, está vagando por el istmo, esperando a que llegue el espermatozoide. Es a ese huevo al que nos referimos, todavía no está implantado, ¿no? Ni está, puede que esté cerca del endometrio, pero no está implantado. Pero digamos, si el huevo no está yendo por ahí, digamos que todavía está en el ovario, ¿qué lo atraería al espermatozoide? Bueno, por ejemplo, en esos casos, en particular sobre los mecanismos, por eso te preguntaba si de pronto la pregunta tiene otra intención, porque existen los famosos embarazos ectópicos, ¿no? Los embarazos ectópicos, eso que tú mencionas, la verdad, ahí me corchas, ¿sí? No conozco la respuesta. No sé si de pronto algo tenga esto que ver, ¿no? O de pronto lo que decía Erika hace un rato, de pronto se sientan atraídos, pero igual tiene que haber un proceso de fecundación, porque cuando se ve una imagen de lo que es un embarazo ectópico, el único problema es sencillamente que ahí no puede haber un proceso de placentación correcto, pero el resto en principio están dadas las condiciones, ¿sí? Pero me corchas, la verdad, ¿sí? Me corchas, sobre todo me corchas es si ese pudiera ser el mecanismo o habría algo más. Déjame buscar un poquito, la curiosidad ya me aqueja con eso, con esa pregunta, está muy curiosa. Bien, entonces les decía que cuando ustedes entran a este artículo y miran la simulación, se van a dar cuenta que el movimiento que hacen los espermatozoides es como si fuera un movimiento como, aparentemente no tiene patrón, pero en la medida en que va pasando, se va viendo el avance. Es un movimiento, no voy a decir caótico, porque no es caótico, pero tampoco es un movimiento lineal, ¿sí? Solo que cuando se mira en un momento posterior, el espermatozoide está más cerca de la fuente. Es como si, en cierta forma, él estuviera cayendo alrededor del óvulo, ¿sí? Entonces él va dando círculos hasta que llega un momento en que está cerca del óvulo, sigue dando círculos, y cuando establece contacto con él, pues ahora sí se llegó el momento de empezar a taladrar la zona permisiva, ¿sí? ¿Cómo se llaman changuitos? Perdón, no escuché. Que las mujeres saltaban. Que las mujeres saltaban Que antes o saliera, después. para que saliera, Ya. para que No. saliera el semen. Miremos a ver algo de eso. Mira que, aunque parece mito, ¿sí? Que yo no lo podría catalogar así todavía, sí es ampliamente utilizado por algunos, incluso expertos en fertilidad. Ahorita hablamos un poquito de eso porque tiene relación con la pregunta que hacías hace un rato sobre el pH. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Sí, no está en el video de los españoles. Falta. Y salta. Muy bien. Ok. Ahí está la descripción de lo que es el acrosoma, cuándo se libera, para qué se libera, ¿sí? Y solo los espermatozoides discapacitados son capaces de experimentar la reacción acrosómica. Claro, si no tienes esta estructura especializada cerca a la superficie frontal de tu núcleo, no puedes, claramente. ¿Sí? Bueno, eso es como un resumen de lo que hemos hablado. Bueno, este es otro rollo del cual quizá hablaremos en una etapa de varios. Hay diferentes tipos, ¿no? Existen los embarazos gemelares monocigóticos y los disigóticos. Eso digamos que es una clasificación muy básica por la que arranca. Los monocigóticos son los que llamamos gemelos idénticos. Ese es más frecuente. ¿Sí? El que es más infrecuente es el que uno no cree, el de los disigóticos, que no son gemelos idénticos y que la gente llama vulgarmente mellizos, pero que en medicina ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Samuel lo jaló? Ok, Samuel deja de jalar. Me parece, Samuel, que es privado. Ok. Sí, mirando la pared ahora. No te lo hagas.
no lo hagas. Ok, silencio, por favor. Cerrando un poquito el paréntesis, este de los gemelos disigóticos implica la producción de dos huevos simultáneamente o por lo menos muy cercanos en el tiempo. Hace un tiempo cuando hablábamos de los momentos en que ocurría la ovulación, yo les decía, esto es una cosa promedio. ¿Sí? Cuando uno los libros le dicen el día 14, ese día no es entre el día 10 y el 18 que se distribuye en el 95%. Pero aún así queda el otro 5% impredecible. Oiga, así me impresiona, ¿no? Aceleran para una cuadra de ha sido más ridículo, ¿no? Es increíble. Yo. A veces va uno en la carretera conduciendo, ¿sí? Despacito, ¿no? ¿Dónde está nuestra mujer? Ah, aquella. ¿Sí? Llega y sale esta mujer a toda velocidad y llega y le baja a uno el espejo y le hace así, sí. Empure, yo te tengo que identificar. Y en el peaje nos encontramos. Claro, porque a él le toca hacer cola. ¿Sí? Y ella 140 y yo a 70. ¿Sí? Así es. Súper, no. Ya va a ser menos, ¿no? Antes era 140, bajando a 135. Algo exacto. Bueno, volvamos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que puede ocurrir el evento estadísticamente poco probable, pero probable al fin y al cabo, de que hayan dos ovulaciones muy cercanas en el tiempo y de que se junte la viabilidad de un óvulo con la del otro, de forma tal que tras la primera fiesta nace Raúl y tras la segunda Valentina. ¿Sí? Eso ha pasado y sí, a veces el mismo padre y a veces sí, que cuando viene el problema, estos dos tan diferentes, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Y pues generalmente la abuela ayuda, dice, no papi, un milagro de la vida. Y realmente en términos probabilísticos es un milagro porque pues dos huevos ovulados muy cercanos en el tiempo es estadísticamente muy poco probable, por eso estos embarazos no son frecuentes. Los frecuentes son los siguientes, que como decíamos la vez pasada, se forma un solo blastocisto y se divide la masa celular interna, o sea, el cloroblasto, en dos. ¿Sí? Generalmente crecen al mismo ritmo, un ritmo muy parecido, y cuando salen de ese mismo material genético, otras veces uno de los dos le gana ventaja al otro, entonces aparece uno más grande, otro más chiquitico, y otras cosas raras que van a por la cirugía pediátrica, como por ejemplo que uno quede y otro. Sí, el fetus infectus, ese tipo de cosas. Bien, su atención, hablábamos de la acrosoma hace un rato, todo lo que es de la reacción acrosómica lo podríamos, oiga, de aquí en adelante, pero está el tema de la exocitosis. La exocitosis es, recuerden ustedes, tratar de llevar ese grano, ese acrosoma, ponerlo en contacto con la membrana, ¿sí? Ese sería para que las dos membranas se fusionen y se pueda liberar el contenido. ¿Se acuerdan de la exocitosis de las hormonas y de los neurotransmisores que estaban en las vesículas? ¿Sí? Aquí también, digamos que la acrosoma funciona como una especie de vesícula. ¿Y quién mueve esta vesícula cerca a la membrana? El citoesqueleto. Y para que se polimerice y despolimericen las proteínas del citoesqueleto, tubulina, por ejemplo, se requiere de calcio. ¿Y el calcio se guarda en qué organelos? ¿En qué organela guarda el calcio? Dígame. En la mitocondria es un lugar muy importante. ¿Y dónde más? En el retículo endoplásmico. ¿Sí? Entonces, hay una serie de moléculas que ayudan a sacar calcio de esos almacenes. ¿Y sabe cuál es el otro inductor para que salga calcio? Un poquito inicial de calcio. Es algo así como, entra calcio, lo vimos hace un rato, a través de un canal. Entonces ya está la cuota inicial y este calcio va a la mitocondria o al retículo y estimula a que a partir de la mitocondria y del retículo salga un poco más de calcio. A ese fenómeno se le llama liberación de calcio inducida por calcio. ¿Sí? Y tú vas a decir algo y ahorita sí, James y después él. No, yo no. No, tú sí, lo que pasa es que pues, como él había levantado la mano, me da pena con él, de pronto pensará que los amos. Sí, claro, lo que pasa es que... ya se queda solamente en ese proceso las proteoníticas y las hialurónicas o hialuronas.
C o también. Lo que pasa es que entiendo por dónde va. La pregunta es acerca de la clasificación de bioquímica de las enzimas. Por ejemplo, el hecho de que diga proteolítica no significa que dentro de ese grupo no esté o no haga parte de un grupo amplio que llamen las hidrolíticas. En general, una enzima hidrolítica, ¿qué es? Es una enzima que rompe un enlace utilizando agua, ¿sí? Entonces, por eso se llama hidrolítica. Y justamente las que rompen enlaces peptídicos son hidrolíticas en el sentido de que utilizan agua. Pero como lo que están rompiendo es una proteína, entonces a la final le llamas proteolítica, pero no hay ningún problema. Mejor dicho, toda enzima proteolítica es hidrolítica, pero no toda enzima hidrolítica es necesariamente proteolítica. Está muy bien la precisión, gracias. Me dio la oportunidad de hacer la corrección. Erika, adelante ahora sí. Qué pena que Jamed había levantado la mano. Me da pena. No, ok. Bueno, está bien. Bueno, con respecto ya a la activación del huevo, hay algunas cosas. Se sabe que una vez que se fusionan los pronúcleos, tiene que reasumirse la expresión de genes ordenados. Y una de las primeras cosas que hace el huevo recién activado es que, bueno, se genera lo mismo que hace un rato ocurría con el espermatozoide. Aquí el espermatozoide, digamos, ingresa, se activa un sistema enzimático, se llama la proteína lipasa C. La proteína lipasa C actúa y libera un lípido, diacilglicerol, y libera otro, trifosfato inositol. Y este funciona como una llave que abre la puerta de los almacenes de calcio para sacar más calcio todavía. Y existen aquí unos gránulos que se llaman gránulos corticales, ¿no? Son unas vesículas con gránulos corticales y lo que va a haber es exocitosis de esos gránulos. Y esos gránulos van a quedar parqueados aquí en el espacio perivitelino y eso va a, esa reacción va a evitar la polispermia. Es decir, esto se va a convertir en un escudo gracias a esos gránulos corticales. Se me cruzaron los cables. Esos gránulos corticales van a empezar a cubrir esta zona y eso se va a convertir en una barrera. Pues se imaginan, si esto no ocurriera, llegaría el otro espermatozoide también a pedir cancha, ¿sí? Con permiso que yo también quiero entrar. No, solo con el primero se genera este proceso y con eso se evita la polispermia del huevo, ¿sí? Ese es su reacción acrosómica. Acá hay un leve resumen, ¿sí? Liberación de enzimas acrosómicas mediante fricción de membranas, exocitosis. Esto es algo chévere, a pesar de que yo les dije hace un rato que pues, se necesitan muchas reacciones en el espermatozoide, sobre todo mediadas por AMP cíclico. También es posible lograr lo mismo con arreglos experimentales donde el espermatozoide pueda tener más calcio. O sea, parece que el calcio es el elemento clave. Si el espermatozoide tiene calcio en su citosol en ese momento, toda esta reacción acrosómica, todo el acercamiento del acrosoma cerca de la membrana se puede dar solo con calcio. Ya lo habíamos hablado, es crucial para que penetren los espermatozoides, pero no para la fertilización, desencadenado siempre por la unión de espermatozoides a moléculas, en este caso una que en la mayoría de libros van a encontrar, la ZP3. ¿Sí? La ZP3. Hay otro tipo de ligandos que modifican otras glicoproteínas, pues de ellas no vamos a hablar mucho. Y allá está el mecanismo de prevención de la polispermia, ¿no? Restricción del acceso a espermatozoides a óvulos, fundamentalmente mediado por gránulos corticales, ¿no? Fundamentalmente por eso. Y bueno, la unión tubovárica se ha reconocido como un reto grandísimo para que los espermatozoides puedan pasar, ¿sí? Hay una fracción limitada de espermatozoides que puede entrar a ese lugar. Y lo que hemos dicho, se necesita que el acrosoma esté intacto para pasar. Una vez que pase, ya que puede ocurrir lo que quieran con el acrosoma, pero para pasar necesitan que el acrosoma esté íntegro, esté indemne. Eso es con respecto a esto, ya lo habíamos hablado hace un rato. Esto ya es algo que ustedes entienden, cómo se forma pues el cigoto, incrementando el número de células hasta encontrar camino como blastocisto y se implante, ¿sí? Eso no es nada nuevo. Bueno, esta parte sí quería yo comentarles, ¿no? De que cuando se unen los alelos
de los cromosomas homólogos paternos y maternos ya tenemos una dosificación genética de una expresión diploide, un genoma diploide, donde voy a tener un cromosoma materno y uno paterno, y eso va a dar lugar al genotipo. Es la dosificación de yo saber si tengo por cada gen los dos alelos dominantes, o tengo un alelo dominante no recesivo, o tengo los dos recesivos. ¿Sí? El caso es que en ese momento ya este blastocisto empieza a expresar RNA mensajeros que no son ni los del espermatozoide ni los del óvulo, sino que son nuevos ARN mensajeros. Ustedes ven con el doctor Jurado muy poquito tiempo, me parece a mí, ¿no? Solamente creo que es 1 horita por semana. Sí. Bastante difícil. Ustedes utilizan Lachman como libro guía. No, Arteaga. Arteaga, ok. Bueno, entre gustos no hay disgusto. A mí me gusta mucho el libro de Lachman porque tiene una aproximación molecular. ¿Sí? Entonces, digamos que es menos descriptivo y uno encuentra algo de lógica. ¿Sí? Y algo de la lógica son dos cosas. Uno, que nosotros tenemos una expresión ordenada de genes. O sea, pasamos por un programa común. ¿Sí? Parece que no nos construimos a las patadas en desorden, sino que primero unas estructuras, luego otras estructuras, y eso representa o significa que los genes se están expresando en determinado orden. Ustedes de pronto con algunos de los profes de genética o con algunos de los profes de biología molecular han hablado un poquito de la mosquita de la fruta, de la Drosophila. Ah, sí. La Drosophila melanogaster. Bueno, la Drosophila melanogaster, que es como el ratoncito de laboratorio, ella tiene unos genes que llaman los genes de la homeocaja. ¿Han escuchado hablar de los genes de la homeocaja? Bueno, les dejo la tarea para que investiguen genes de la homeocaja. Lo que les voy a contar es que el orden en que están ubicados los genes de la homeocaja a lo largo del genoma de la mosquita de la fruta es el mismo orden en que ella los termina expresando. Aquí hay un comentario. Homeocaja, homeobox. Averígüelas. Entonces son muy interesantes porque, por ejemplo, los investigadores se han dado la tarea de utilizar ADN recombinante para cambiarle la posición a los genes de la homeocaja. Por ejemplo, le cambian el segmento torácico, se lo cambian por el abdominal. Y cuando van a ver la mosquita, efectivamente ya invierte el segmento torácico con el abdominal. O los genes para expresar las estructuras de las antenas, se los pueden colocar en los pies o cerca al gen que codifica las proteínas para los pies. Se llama antenapedia. Le colocan las patas en donde deberían estar las orejas. ¿Sí? O al contrario. También ¿sí? se llama homeóticos. Genes homeóticos o genes de la homeocaja. Es cierto, sin embargo, échale un vistazo porque es muy molecular también, ¿no? Bacano, porque él habla de estas cosas, entonces si les quieren echar un vistazo. Bueno, muy bien. Observaciones finales, ¿sí? La fusión de espermatozoide de óvulo implica dos procesos. La fusión sería un paso fagocítico. O sea, somos fagocitados por los huevitos, nos fagocitan. ¿Sí? Las técnicas avanzadas de fertilización asistida han liberado a los espermatozoides de la necesidad de nadar o incluso de la necesidad de estar vivos. ¿Sí? Ese es el futuro, ¿no? Congelar espermatozoides con fines de reproducción. Mediante la técnica de inyección intracitoplásmica, los espermatozoides pueden fertilizar óvulos incluso si están metabólicamente muertos o si permanecen congelados hasta por 15 años. Datos que yo no sabía y los traigo aquí como curiosidad. Se ha demostrado que las células